Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que algo dentro de él se quiebra. No de la manera en que se rompe un hueso o un objeto de cristal, no de forma ruidosa ni visible. Es una fractura silenciosa, casi imperceptible, que ocurre en el centro más profundo de quien uno cree ser. Y en ese momento, si eres capaz de quedarte quieto en medio del caos que te genera, si no huyes, si no te anestesias con ruido, con trabajo, con relaciones vacías o con sustancias que adormecer el dolor, entonces algo extraordinario comienza a ocurrir. Algo que la mayoría de los seres humanos jamás experimentará porque simplemente no están dispuestos a pagar el precio que exige. Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo que cambió para siempre la manera en que la humanidad se comprende a sí misma, dedicó décadas enteras a estudiar ese momento, a diseccionarlo, a entenderlo desde sus raíces más oscuras. Y lo que encontró no era lo que esperaba encontrar. No era debilidad, no era patología, no era el síntoma de una mente enferma. Era, en cambio, la puerta de entrada hacia la versión más auténtica, más poderosa y más libre que un ser humano puede llegar a ser. Era, según sus propias palabras, el umbral obligatorio de toda transformación real. Pero nadie te habla de esto. Nadie te prepara para este momento. La sociedad moderna, con toda su obsesión por la productividad y la imagen exterior, ha construido un sistema perfecto para que jamás tengas que enfrentarte a ti mismo. Existe una aplicación para distraerte. Existe un programa de televisión para adormecerte. Existe una red social para convencerte de que tu vida debería parecerse a otra. Existe todo un aparato cultural diseñado, consciente o inconscientemente, para mantenerte alejado del único encuentro que podría liberarte de verdad. El encuentro contigo mismo. Y entonces llega el dolor, llega la pérdida, llega el fracaso que no esperabas, llega la traición que no viste venir, llega la enfermedad, el duelo, el vacío que ningún logro parece poder llenar. Y en ese instante te encuentras ante una encrucijada que definirá no solo los próximos años de tu vida, sino la calidad fundamental de todo lo que viene después. Puedes girar a la izquierda, que es el camino de la evasión, el camino del olvido forzado, el camino que la mayoría elige porque parece más fácil, aunque en realidad es el más largo y el más doloroso. O puedes girar a la derecha, que es el camino que Jung estudió, que es el camino que los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones conocieron, que es el camino que te llevará, si tienes el coraje suficiente para transitarlo, hacia una versión de ti mismo que hoy ni siquiera puedes imaginar. Jung llamó a este proceso individuación. Y no existe en toda la psicología del siglo XX un concepto más profundo, más perturbador, ni más esperanzador que este. Para comprender lo que Jung descubrió, necesitas primero entender cómo funciona la arquitectura de tu psique según su modelo. Porque Jung no era un hombre superficial. No se conformó con estudiar los síntomas visibles de la mente humana. Se adentró en las profundidades, bajó a los sótanos que nadie quiere visitar. Y lo que encontró allí abajo cambió su vida, y a través de su obra, la de millones de personas en todo el mundo. Existe una parte de ti que el mundo puede ver. Es la máscara que llevas puesta cada día, la persona que eres en el trabajo, en las reuniones sociales, con tu familia política, en las situaciones en las que necesitas causar una impresión determinada. Jung la llamó la persona, tomando el término del teatro griego, donde las máscaras que usaban los actores se denominaban precisamente así. La persona no es falsa en sí misma. Es una herramienta de adaptación social. El problema ocurre cuando te olvidas de que es una máscara. El problema ocurre cuando confundes esa presentación exterior con lo que realmente eres. Y debajo de esa máscara, mucho más abajo, existe una región que Jung denominó la sombra. La sombra es todo aquello que eres, pero que no quieres ser. Es todos los aspectos de tu personalidad que aprendiste desde la infancia que eran inaceptables. La rabia que te enseñaron a reprimir. El miedo que te dijeron que no debías mostrar. Los deseos que aprendiste que eran vergonzosos. La ambición que alguien te hizo creer que era pecado.
todo aquello que fuiste empujando hacia los márgenes de tu conciencia, todo aquello de lo que te avergonzaste, todo aquello que rechazaste porque no encajaba con la imagen que querías proyectar, fue acumulándose allí, en la sombra, adquiriendo fuerza, adquiriendo densidad, adquiriendo una vida propia que tarde o temprano iba a reclamar su lugar. Jung decía algo que al principio resulta difícil de aceptar: que lo que niegas en ti mismo no desaparece. Simplemente se vuelve más poderoso. Simplemente actúa desde la oscuridad, controlándote sin que seas consciente de ello. Y tiene razón. Puedes comprobarlo en tu propia vida si tienes el valor de mirarte con honestidad. Esa persona que te saca de tus casillas de manera desproporcionada, ese comportamiento en los demás que te produce una irritación que no puedes explicar racionalmente, esa situación que te genera una reacción emocional más intensa de lo que la circunstancia objetiva justificaría, todo eso está hablándote de tu sombra. Todo eso está señalándote aquello que niegas en ti mismo y que, por eso mismo, no puedes tolerar cuando lo ves proyectado en el mundo exterior. Este es el primer gran descubrimiento de Jung que necesitas escuchar. No puedes crecer de verdad sin integrar tu sombra. No existe transformación auténtica que eluda este paso. Y la integración de la sombra no significa convertirte en la persona que temes ser. No significa rendirte a tus peores impulsos. Significa reconocerlos. Significa mirarlos a los ojos. Significa dejar de gastar una cantidad enorme de energía psíquica en mantenerlos encerrados. Una energía que, una vez liberada de esa función represiva, queda disponible para construir la vida que quieres vivir. La oscuridad que niegas en ti mismo es también tu poder. Las personas más creativas, más apasionadas, más vivas que hayas conocido en tu vida, no son personas sin sombra. Son personas que han aprendido a bailar con ella. Son personas que no tienen miedo de sus propias profundidades. Y eso las hace magnéticas. Eso las hace auténticas. Eso las hace capaces de una presencia que la mayoría de los seres humanos jamás alcanzará precisamente porque pasan toda su vida huyendo de sí mismos. Ahora bien, la sombra es solo el comienzo. Porque Jung fue más lejos, mucho más lejos. Y lo que encontró cuando descendió aún más en las profundidades de la psique humana fue algo que lo dejó profundamente perturbado y al mismo tiempo profundamente esperanzado. En el año 1913, Carl Jung se encontraba en el momento más oscuro de su vida. Había roto con Sigmund Freud, quien era su mentor, su figura paterna en términos psicológicos, el hombre que lo había reconocido como su heredero intelectual. La ruptura no fue solo profesional, fue devastadora a nivel personal. Y en medio de ese derrumbe, Jung tomó una decisión que muy pocos seres humanos habrían tenido el coraje de tomar. Decidió descender intencionalmente a su propio inconsciente. Decidió mirar directamente al abismo. Lo que vivió durante los años siguientes lo registró en un diario que tardó décadas en publicarse y que hoy se conoce como el Libro Rojo. Son páginas de visiones, de conversaciones con figuras interiores, de encuentros con lo que él llamaría el inconsciente colectivo, ese sustrato profundo de la psique que no pertenece al individuo, sino a la humanidad entera. Y Jung estuvo al borde de lo que cualquier psiquiatra de su época habría diagnosticado como psicosis. Estuvo al borde del abismo, pero no cayó. Y la razón por la que no cayó es la misma razón por la que su experiencia se convirtió en uno de los mapas más precisos de la transformación psicológica humana que jamás se hayan elaborado. Lo que Jung descubrió en ese descenso es que en el fondo de la psique humana existen estructuras universales, patrones de significado que se repiten en todas las culturas, en todos los mitos, en todos los sueños de todos los seres humanos de todos los tiempos. Los llamó arquetipos. Y entre todos esos arquetipos, hay uno que es el más importante para entender la transformación personal: el sí mismo, con mayúsculas, que en alemán Jung denominó das Selbst. El sí mismo no es el ego. El ego es la pequeña historia que cuentas sobre quién eres. El ego es el personaje que interpretas en el teatro de tu vida cotidiana.
El sí mismo es algo mucho más vasto. Es el centro regulador de la psique total, consciente e inconsciente. Es la versión más completa de lo que podrías llegar a ser si tuvieras el coraje de integrar todo lo que eres: luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, masculino y femenino, racional e irracional. Y la individuación, ese proceso que Jung consideró el objetivo supremo del desarrollo psicológico humano, es el proceso gradual, doloroso y profundamente hermoso de convertirte en el sí mismo, de convertirte en lo que realmente eres. Y ahora llega la parte que nadie te cuenta. La parte que la psicología popular, con sus libros de autoayuda y sus frases motivacionales en redes sociales, sistemáticamente omite porque no es cómoda, porque no vende, porque no se puede resumir en un post de 3 líneas con un fondo de amanecer. El proceso de convertirte en quien realmente eres comienza con una pérdida. Siempre comienza con una pérdida. Puede ser la pérdida de una relación que definía tu identidad. Puede ser la pérdida de un trabajo que te daba sentido. Puede ser la pérdida de una certeza religiosa o filosófica en la que habías construido toda tu visión del mundo. Puede ser la pérdida de la salud, que te obliga a replantearte absolutamente todo lo que creías que eras. Puede ser simplemente la llegada de una crisis de mediana edad que nadie puede ver desde afuera, pero que por dentro se siente como si el suelo sobre el que has caminado toda tu vida de repente se volviera arena movediza. Jung llamó a este momento la noche oscura del alma, tomando el término del místico español San Juan de la Cruz. Y lo que observó en sus pacientes, y en sí mismo, es que este momento de derrumbe no es el final. Es el principio. Es la semilla enterrada en la oscuridad que está procesando exactamente lo que necesita procesar para poder germinar hacia arriba, hacia la luz, con una fuerza que ninguna semilla que no haya pasado por ese proceso puede tener. Pero hay una condición, una sola condición que determina si esa noche oscura se convierte en renacimiento o simplemente en años perdidos. Y esa condición es la siguiente: tienes que estar presente en ella. No puedes anestesiarte. No puedes distraerte de manera sistemática. No puedes huir hacia adelante fingiendo que si logras el próximo objetivo, si consigues la próxima relación, si alcanzas el próximo hito profesional, ese vacío interior va a desaparecer. No va a desaparecer. Va a esperarte. Puede esperar décadas, puede esperar toda una vida, pero va a estar ahí. Jung lo expresó de una manera que debería estar grabada en piedra en la entrada de cada consulta psicológica del mundo. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Permíteme hablarte ahora de algo que Jung observó en sus décadas de trabajo clínico y que resulta especialmente relevante para entender por qué la segunda mitad de la vida, si se vive de manera consciente, puede ser infinitamente más rica que la primera. Existe en el desarrollo humano una arquitectura que la mayoría de las personas no conoce. En la primera mitad de la vida, que Jung situaba aproximadamente hasta los 40 años, aunque con variaciones importantes según cada individuo, la psique tiene una agenda muy clara: establecer una identidad en el mundo exterior, construir un ego suficientemente sólido para funcionar en la sociedad, desarrollar habilidades, establecer relaciones, construir la estructura externa de una vida. Y esto es necesario, es indispensable. Sin un ego funcional no puede haber individuación. Tienes que tener un centro antes de poder trascenderlo. El problema ocurre cuando la primera mitad termina y la persona intenta seguir viviendo según las reglas de la primera mitad. Cuando los logros externos que antes daban satisfacción empiezan a sentirse vacíos. Cuando el éxito que tanto costó alcanzar no produce la felicidad que prometía. Cuando te despiertas a los 40, o a los 45, o a los 50, y te das cuenta de que tienes todo lo que se supone que debería hacerte feliz, y sin embargo, hay un hambre interior que ninguna de esas cosas parece capaz de saciar. Este es el momento que la cultura moderna ha demonizado con el término crisis de mediana edad, reduciéndolo a una caricatura de coches deportivos y decisiones impulsivas. Pero Jung
lo veía de manera radicalmente diferente. Jung veía en este momento la señal de que la psique estaba lista para el trabajo más importante de toda una vida. Estaba llamando al individuo hacia adentro. Estaba invitándolo a hacer el viaje que la primera mitad, con toda su necesaria orientación exterior, no había podido hacer. Y la segunda mitad de la vida, si se vive de manera consciente, si se acepta la invitación de descender hacia uno mismo en lugar de huir de ella, puede convertirse en algo que no tiene nombre en el vocabulario ordinario. Puede convertirse en una vida vivida desde el sí mismo. Una vida en la que las elecciones no están dictadas por el miedo a la aprobación o por la necesidad de validación exterior, sino por algo mucho más profundo y mucho más silencioso que habla desde el centro de tu ser. Necesito hablarte ahora de los sueños, porque Jung consideraba a los sueños uno de los instrumentos más precisos que tenemos para escuchar lo que el inconsciente está intentando comunicarnos. Y la mayoría de los seres humanos descarta sus sueños como ruido neurológico, como subproducto irrelevante de la actividad cerebral durante el sueño. Cometen con eso uno de los errores más costosos que pueden cometer. Los sueños, según Jung, no son mensajes codificados que hay que descifrar de acuerdo a un diccionario de símbolos universal. Son comunicaciones personales, específicas para cada individuo, en las que la psique utiliza el lenguaje de las imágenes y las metáforas para transmitir información que la mente consciente, por sus propias limitaciones y resistencias, no puede recibir de otro modo. Son la manera en que el inconsciente habla con el consciente. Son la correspondencia que el sí mismo te envía regularmente para indicarte en qué dirección se está moviendo el proceso de tu desarrollo. ¿Cuántos sueños recurrentes has ignorado durante años? ¿Cuántas imágenes oníricas que te perturbaron o te conmovieron especialmente descartaste al cabo de unas horas sin preguntarte qué podrían estar diciéndote? ¿Cuántas veces te despertaste con una certeza que no podías explicar racionalmente y la aplastaste antes de que pudiera hablar? Jung no pedía que convirtieras el análisis de sueños en una obsesión. Pedía algo mucho más simple y mucho más radical al mismo tiempo: que prestaras atención, que cultivaras una relación con esa dimensión interior que existe en ti y que está trabajando, mientras duermes y mientras estás despierto, en el proceso de hacerte más completo. Permíteme ahora llevarte al corazón de lo que Jung descubrió sobre el sufrimiento humano, porque es aquí donde su pensamiento se vuelve más perturbador y más liberador al mismo tiempo. Jung afirmaba que la neurosis, ese término que usaba para describir el sufrimiento psicológico, que no tiene una causa orgánica, no es una enfermedad. Es un intento fallido de crecimiento. Es la señal de que hay algo en la psique que quiere moverse, que quiere desarrollarse, que quiere integrarse, pero que encuentra resistencia. Es la energía del sí mismo empujando contra las resistencias del ego. Y cuando el ego se niega a ceder, cuando se aferra a su imagen de sí mismo con demasiada rigidez, esa energía represada produce síntomas. Esto significa algo que resulta al principio casi imposible de escuchar: que tus síntomas son tus aliados disfrazados, que tu ansiedad te está señalando algo que necesitas ver, que tu depresión puede ser el proceso de duelo que una parte de ti se niega a hacer conscientemente, que tus relaciones conflictivas te están mostrando, una y otra vez, los aspectos de ti mismo que aún no has integrado, que el patrón que se repite en tu vida no es mala suerte. Es la psique intentando llamar tu atención hacia algo que has estado evitando. No te estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno, no te estoy diciendo que debas buscar el dolor, ni que debas glorificarlo. Te estoy diciendo algo mucho más preciso: que cuando el sufrimiento llega, tiene información. Y que si aprendes a escuchar esa información, en lugar de solo intentar hacer desaparecer el sufrimiento lo antes posible, lo que emerge del otro lado no es solo la ausencia de sufrimiento, sino una capacidad de vivir que antes no tenías. Existe un concepto en la obra de Jung que necesito mencionarte porque es, quizá, el más incomprendido y al mismo tiempo el más importante de todos. Es el concepto de la sincronicidad. Jung
observó a lo largo de su práctica clínica un fenómeno que la ciencia convencional de su época simplemente no podía explicar: la coincidencia significativa. Momentos en los que un acontecimiento externo y un estado interno parecen conectados de una manera que excede la probabilidad estadística. El sueño que anticipa un acontecimiento que no podías conocer. La coincidencia que ocurre en el momento exacto en que estás preparado para recibirla. El encuentro fortuito que cambia el curso de tu vida en un instante. Jung no afirmaba que estos fenómenos eran sobrenaturales. Afirmaba algo mucho más sofisticado: que la división que damos por sentada entre el mundo interior y el mundo exterior quizá no sea tan absoluta como creemos, que quizá existe una dimensión de la realidad en la que lo psíquico y lo físico están interconectados de maneras que nuestra comprensión racional ordinaria no puede capturar. Y lo que observaba en sus pacientes es que cuando el proceso de individuación avanzaba, cuando las personas se volvían más auténticas, más alineadas con su sí mismo, los eventos sincronísticos parecían multiplicarse, como si el mundo exterior comenzara a responder de maneras que la visión mecanicista de la realidad no puede explicar, pero que cualquier persona que haya vivido una transformación profunda reconoce inmediatamente. Llegamos ahora al punto central de todo lo que estoy intentando transmitirte, y es este: la vida que quieres, la vida que sientes que debería ser tuya, pero que por alguna razón siempre parece estar justo fuera de tu alcance. Esa vida no está al otro lado del próximo logro externo. No está al otro lado de la próxima conquista, del próximo ascenso, de la próxima relación, del próximo objetivo cumplido. Está al otro lado de ti mismo. Está esperándote en ese territorio interior que has estado evitando. Está custodiada por exactamente aquello que más temes de ti mismo. Y la razón por la que la mayoría de las personas nunca llega a vivirla no es porque no sean suficientemente talentosas, ni suficientemente inteligentes, ni suficientemente merecedoras. Es porque no tienen el coraje, o nadie les enseñó cómo, de hacer el único viaje que conduce hasta allí. Jung tenía una frase que utilizaba con sus pacientes en los momentos más difíciles del proceso terapéutico. Una frase que funcionaba como una linterna en la oscuridad más absoluta. Decía: confía en el proceso. No confía en que todo va a ser fácil. No confía en que el dolor va a desaparecer pronto. Confía en el proceso. Confía en que la psique sabe lo que está haciendo. Confía en que lo que se está desmoronando porque ya no te servía, aunque todavía no puedas ver lo que está construyéndose en su lugar. Y esto es lo que hace tan radical la visión jungiana del ser humano. Su negativa a reducir la vida psíquica a un conjunto de mecanismos que hay que optimizar. Su insistencia en que la psique tiene una finalidad, tiene una dirección, tiene una inteligencia que supera con creces la del ego consciente. Su convicción de que cuando todo parece derrumbarse, cuando la noche es más oscura, cuando el suelo desaparece bajo tus pies, algo en ti sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Qué significa esto en términos prácticos para tu vida? Significa varias cosas que merecen ser dichas con claridad. Significa que los periodos más dolorosos de tu vida no son interrupciones del proceso de tu desarrollo. Son el proceso. Son los momentos en los que la transformación real, la que deja una marca permanente en el alma, está ocurriendo. Y la calidad de lo que viene después depende en enorme medida de cómo transitas esos momentos. Significa que las personas y situaciones que más te perturban en el mundo exterior te están dando información precisa sobre lo que aún no has integrado en tu interior. Que la ira que sientes hacia cierta persona puede estar señalándote un aspecto de ti mismo que rechazas. Que el patrón que se repite en tus relaciones no es el resultado de mala suerte, sino de algo que la psique está intentando, de manera compulsiva, resolver. Significa que el trabajo más importante que puedes hacer en tu vida no es externo. No es ninguna habilidad que puedas aprender en un curso online. No es ninguna estrategia que puedas implementar siguiendo un protocolo. Es el trabajo de conocerte. El trabajo de mirar con honestidad y sin juicio aquello que eres, toda la extensión de lo que eres, incluyendo las partes que no te gustan,
y las partes que te dan miedo. Porque cuando hagas ese trabajo, y en la medida en que lo hagas, cada otra área de tu vida comenzará a transformarse de maneras que hoy no puedes imaginar. Significa también que no estás solo en este proceso. Esta es quizá la contribución más consoladora de Jung al pensamiento psicológico. El reconocimiento de que el proceso de individuación no es una tarea que el individuo deba emprender en solitario. Que existe una dimensión del alma humana que es colectiva, que nos conecta con todos los seres que han pasado antes que nosotros por este mismo camino. Que los mitos, los cuentos, las tradiciones religiosas de todas las culturas no son supersticiones que la ciencia moderna ha superado. Son mapas. Son la sabiduría acumulada de incontables generaciones que pasaron por el mismo viaje y encontraron la manera de transmitirlo a los que vendrían después. Cuando te sientas completamente perdido, cuando el terreno familiar de tu identidad habitual haya desaparecido y aún no puedas ver el contorno del nuevo, recuerda que esa sensación no es nueva, que tiene nombre, que ha sido vivida por todos los seres humanos que alguna vez se atrevieron a crecer de verdad, que está descrita en los libros sagrados de todas las tradiciones, en los mitos fundacionales de todas las culturas, en la poesía de todos los grandes poetas, que no estás enloqueciendo, estás transformándote. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde adentro a veces resulte difícil distinguirlas. Quiero cerrar con algo que Jung escribió hacia el final de su vida, en esa extraordinaria autobiografía que tituló Recuerdos, Sueños, Pensamientos, y que es en muchos sentidos el documento más honesto y más valiente que un psicólogo haya escrito jamás sobre su propia experiencia interior. Escribió que la tarea principal de la vida no es la consecución del éxito, tal y como el mundo lo define. La tarea principal de la vida es llegar a ser lo que uno es. Y que este proceso, el proceso de convertirse en uno mismo, es el más exigente, el más solitario, el más aterrador y el más profundamente satisfactorio que un ser humano puede emprender. Hay algo en ti que sabe esto. Hay algo en ti que reconoce estas palabras no como información nueva, sino como un recordatorio de algo que siempre has sabido, pero que el ruido del mundo te impide escuchar con claridad. Eso que reconoce es el sí mismo. Eso que reconoce eres tú, el tú más profundo y más real. El tú que existe más allá de los roles que desempeñas y de las máscaras que llevas y de las historias que cuentas sobre quién eres. Y ese tú, el que reconoce, tiene un mensaje para el tú que escucha. El mensaje es este: no estás preparado para lo buena que se va a poner tu vida si tienes el coraje de ir a buscarte. Todo lo que crees que quieres, todo lo que imaginas cuando piensas en una vida plena y significativa, está disponible para ti. No como recompensa por el sufrimiento que ya has pasado, sino como la consecuencia natural y casi inevitable de convertirte en lo que realmente eres. Porque cuando te liberas del peso de todo lo que no eres, cuando dejas de gastar energía en mantener máscaras que ya no te sirven y en reprimir sombras que solo quieren ser integradas, esa energía queda libre. Y esa energía, aplicada a la vida que genuinamente amas, a las relaciones que genuinamente nutren, al trabajo que genuinamente te importa, produce resultados que el ser humano que vive atrapado en la superficie de sí mismo simplemente no puede imaginar. No te estoy hablando de un camino fácil. Te estoy hablando del único camino que conduce a donde quieres ir de verdad. Te estoy hablando del camino que Jung recorrió en sus años más oscuros y que lo convirtió en uno de los pensadores más luminosos del siglo XX. Te estoy hablando del camino que todos los grandes maestros de todas las tradiciones conocieron, cada uno con sus propios mapas y sus propios lenguajes, pero todos apuntando en la misma dirección, hacia adentro, siempre hacia adentro. Porque es allí donde está todo lo que buscas. Es allí donde está la versión de ti mismo que no se parece a ninguna imagen que alguien más haya diseñado para ti. Es allí donde está la libertad que ninguna circunstancia exterior puede darte ni quitarte. Es allí donde está, esperándote con la paciencia infinita que solo tienen las cosas que son realmente tuyas. La vida que no estás preparado para vivir. Todavía no estás preparado, pero estás en camino.
Y ese camino, si tienes el coraje de seguirlo, te llevará a un lugar que hoy no puedes ver, pero que, en algún nivel que está más allá de las palabras, ya reconoces como el tuyo.